Entonces vamos Perdón, ¿tiene alguien que subir todavía? Sí. Bien, entonces vamos a desarrollar algunas explicaciones referidas a la disciplina mental. Comenzamos con una introducción general y después desarrollamos los 12 pasos. Disciplina mental. Está en la esencia de la disciplina mental la búsqueda de aquella libertad que permita al operador sustraerse de las determinaciones y de los condicionamientos de la propia conciencia, trascendiendo hacia estructuras universales. El modus operandi de esta disciplina es la meditación. Podemos distinguir varios tipos de meditación. Ante todo, nos ponemos de acuerdo en precisar qué es la meditación y también en definir los diferentes tipos de meditación que existen. Existe una meditación natural en la que el pensamiento actúa como reflejo frente a los estímulos. Se trata de una actividad reflexiva de la conciencia, partiendo de las cosas que se perciben. Por ejemplo, veo la escalera y medito sobre eso. La meditación natural tiene en cuenta los fenómenos externos. No se trata propiamente de un tipo de meditación, sino más bien de una actividad natural de la conciencia, y se propone rescatar las presentaciones que coloca ante ella la naturaleza o el medio en general. En la meditación simple, la actitud del pensar va más allá de un reflejo ante algo. La mente profundiza y busca la raíz de incógnitas o intereses en general. La meditación simple es un paso más avanzado, va más allá de la dictadura del objeto que se presenta ante mis ojos. Aquí se va más allá de la simple presentación, se busca resolver incógnitas. Esta actitud inquisitiva y buceadora de la conciencia es un puente hacia la disciplina mental, que es el tercer tipo de meditación. La meditación simple es indispensable para despejar el terreno meditativo, haciendo poco a poco cesar los ensueños, los conflictos y los temas ajenos a esta práctica. Por su parte, la disciplina mental enfatiza en los actos de conciencia y no en objetos de conciencia, aunque necesita referirse a esto continuamente. El meditador se mueve en un clima de certidumbre y duda, de certezas y ambigüedades, hasta dar con el punto experimental verdadero. Es decir, que si bien los pasos están claramente expresados, la experiencia de cada uno es tarea ardua y se realiza probando por una o varias vías hasta dar con precisión con el significado exacto, surgiendo la certeza y seguridad de la meditación. Interesa tener en cuenta esto porque es de la naturaleza del pensar y de la meditación esa duda y certeza alternada. Hay numerosos temas relacionados con la disciplina mental, como es el caso de los niveles de conciencia. Aquí, la concepción de la conciencia es esencialmente dinámica e histórica,
y la diferenciación en niveles ilumina a diversas clases de actos según se efectúen en semisueño, durante el sueño, en vigilia o en conciencia de sí. Los objetos mentales toman características propias del nivel de trabajo de la conciencia. Voy transitando por los diferentes niveles y, por consiguiente, van sufriendo modificaciones estos actos y objetos. Interesa señalar este punto para no creer que solo serán importantes para la disciplina los actos más lúcidos. Ahora vamos al proceso disciplinario propiamente tal. ¿Sole? ¿No? Tú. Ahí esta parte. Entonces, comenzamos con los pasos de la disciplina mental. Perdón, Víctor, ahí tenemos una nota al pie donde dice: conviene instalarse en la vida cotidiana para aprender los pasos y ejercitar las rutinas. Esto aleja bastante de la idea que se tiene sobre el silencio, la quietud y el retiro de los sentidos como situaciones que se deben buscar a fin de realizar una meditación constructiva. Seguramente en la repetición de las rutinas de 4 horas completas y en la rutina de la disciplina total, el meditador necesita poner una cierta distancia entre él y las solicitudes sensoriales. Pero esta no es una condición, sino que se trata de una economía de esfuerzo para lograr la concentración mental adecuada. Frecuentemente se usa un mismo tipo de paisaje para ejercitar los pasos y esto permite hacer resaltar las diferencias de los procedimientos usados. Bien, entonces comenzamos con los pasos propiamente dichos. Primera cuaterna, el aprendizaje. Paso 1. Aprender a ver. Atención a la percepción, depurándola de representaciones, asociaciones, etc. Solo la atención más la percepción. Me quedo solamente con el acto de ver. Lo que veo viene acompañado de otros fenómenos y por eso me esfuerzo en ver solamente. Eliminando otras operaciones mentales. Veo distinto. Compruebo la acción de los ensueños, de los recuerdos y de las búsquedas sensoriales como interferencias. A la supuesta realidad la veo de un cierto modo. El cómo aprendemos a ver no está dado naturalmente. Entonces, la atención se está poniendo en cómo veo el objeto. El centro de gravedad se ha desplazado. Es solo la atención más la percepción. Ahí opera el aprender a ver. Y termina el paso. Paso 2. Ver en todas las cosas los sentidos. En toda cosa que se percibe está la sensación, el dato de los sentidos más la cosa. Por ejemplo, la percepción de un árbol, las sensaciones táctiles, auditivas,
visuales, etc., me dan resultados distintos sobre el mismo objeto, ya que se tienen solo franjas de percepción sobre un mismo objeto. Y eso es lo que encadena todo conocimiento a los sentidos. Aquí aparece la distancia entre el objeto y yo, la sensación y la cosa. No me quedo con la cosa, sino que con las percepciones. Pongo atención a la sensación que percibo y a lo que realmente es esa cosa. Y seguro que no coincide. En este paso se comprenden los mecanismos de identificación. Eso de que el objeto percibido y el sentido que lo percibe aparecen como fundidos, como un solo fenómeno. No es como en la concepción de los sensualistas o como en la antigua concepción de la conciencia como una tabula rasa que no tiene ningún contenido y que todo viene de afuera. Así que si los sentidos están equivocados, estamos en problemas. Atendemos a ver la diferencia entre la sensación y la cosa. Conforme vengan los datos por un sentido o por otro, tengo diferentes franjas de percepción de la realidad. Si los datos se presentan por el lado de la visión, tengo ciertos registros. Por la audición, otros, por el tacto, otros, y así siguiendo con los diferentes sentidos. La imagen que tengo de un objeto por un ruido es muy diferente al visualizado. Los sentidos hacen una actividad discriminatoria de diferencias entre franjas de percepción del mundo fenoménico. Entonces, cuando hago la configuración final de un objeto, la hago por las franjas de datos que me llegan por los distintos sentidos. Por ejemplo, en este ejemplo, ese líquido es negro para la vista, pero es café para el gusto y es calor para el tacto. De la misma manera, distintas posiciones o diferentes puntos de vista o diferentes perspectivas sobre un mismo objeto me proporcionan de él distintas realidades. Y terminamos con el paso 2. Como vemos, se van planteando muchas reflexiones a partir de las comprensiones de estos primeros dos pasos. Aparecen las preguntas sobre la verdad de la percepción y acerca de las franjas por donde se presentan dichas percepciones. Ahora avanzamos hacia el paso 3. El paso 3 es ver en los sentidos la conciencia. En toda percepción se tiene una estructura que no está en los sentidos, sino en la conciencia. Porque las distintas sensaciones se organizan en percepción. Y esta percepción se organiza en una estructura o ámbito mayor, que es la conciencia. Se debe distinguir en este paso, dividir la estructura que organiza la conciencia de las percepciones. Además, se debe realizar la división, experimentarla y no solamente entenderla. No me llegan cosas sueltas, como formas y colores aislados,
sino estructuras, por ejemplo, formas y profundidades. Observo la actividad de algo que no es el sentido, sino la conciencia. Lo registro como algo conocido. Así que en toda visión de la realidad está la conciencia. Aunque sean distintas las franjas de lo que me llega de la realidad, es la conciencia quien determina este asunto. Hace las estructuraciones y le da el toque final y me hace decir: esto es un marciano. La conciencia, con su dictadura, tiene siempre la palabra final. La conciencia siempre interviene en la configuración del objeto. Es como una vieja entrometida que se mete en todo y quiere lograr que lo percibido sea confiable y siempre quiere llevarme a buen puerto. Es decir, la conciencia siempre termina configurando, representando toda la información que le llega por la percepción. Se presentan incógnitas en estas operaciones y se busca cómo resolverlas. Así como el objeto se mete conmigo, ahora yo me estoy metiendo con el objeto. Aquí es donde se comprende aquello de que la conciencia infiere más de lo que percibe, fenómeno que da lugar a lo ilusorio. Seguimos en el paso 4. El paso 4 dice así: ve en la conciencia la memoria. Se observa que en toda percepción están los sentidos, que la conciencia organiza los datos de los sentidos y finalmente que estos datos organizados en la conciencia tienen estructura merced a la representación o al recuerdo de percepciones anteriores. Así es que la conciencia organiza y reconoce gracias a la memoria, gracias a las grabaciones anteriores. Se efectúa el esfuerzo de hacer desaparecer toda percepción y quedarse solamente con la conciencia y sus imágenes, representaciones, más la atención sobre ello. No se estructura en círculo cerrado, conciencia, sentidos, sino que se recurre a la memoria. Es gracias a la memoria que puedo reconocer aquello que viene por los sentidos. Esto es un marciano y ya lo he visto anteriormente. Vemos también las falacias de algunas corrientes de pensamiento. Por ejemplo, algunos proponen ver las cosas sin condicionamientos. Bueno, esto es una simple frase. Eso no se puede. Una conciencia de la realidad sin memoria no es posible, porque hay condicionamientos que provienen de la memoria, de la experiencia acumulada. Claro, aspiro a eso, a ver sin condicionamientos, pero ¿cómo se hace? Ahí están las distintas franjas de percepción, lo que me llega, pero ahora aparece un tercer término que me complica. El objeto, los sentidos, la conciencia y ahora la memoria. Este tercer término complica todo. Esta aparición de la memoria es muy interesante en la resolución de incógnitas. La dictadura de la memoria se agrega ahora a la dictadura del objeto, la del sentido y la de la conciencia. Con eso termina el cuarto paso. Bueno. Con este,
Con este paso 4 termina la segunda cuaderna, Sí. con más complicación que la primera. Así es. Perdón. Primero. La primera. Aquí finaliza la primera cuaterna, que deja muchas incógnitas y sin dar respuesta. Si me quedo en esta cuaterna, hasta tendría dudas para salir a la calle. No sabría a qué atenerme. ¿Pongo atención en mí o en el bocinazo? Hay una cierta desreferenciación. Se caen antiguas creencias, a la par que surgen nuevas comprensiones sobre la realidad.